a darles una conferencia. Creo que el año pasado intentaste, pero creo que andaba de gira, ¿no? O algo así, que de repente le pasa a uno. Bueno, pensando que tratar de mostrarles a ustedes, evidentemente, esto del ABC del cambio climático, no me lo tomen a mal, porque es una presentación incluso también con estudiantes, con estudiantes en general, va más allá de eso, pero es un poco la idea de la física o la física detrás del problema del clima, ¿no? Primero la descripción del clima y después pues todo lo que viene detrás de esto es un poco hablar del efecto invernadero. Esto iremos muy rápido sobre el asunto porque pues se encuentran ustedes muchas fuentes donde enterarse, y lo único que yo quisiera es apuntar esta parte de las bases, de alguna forma de las bases físicas del cambio climático. Luego pasaremos, espero, a una presentación donde hacemos un recuento, claro, desde mi perspectiva realmente de lo que ocurrió en diciembre del año pasado en París durante la COP21, ¿no? Donde supuestamente nos reunimos, se reúne el mundo para discutir qué es lo que se tendría que hacer en el contexto de lo que está ocurriendo en cambio climático. Y acerca de eso, nada más les voy a leer algunas cosas que van saliendo bueno, en la computadora, en las redes, en cuanto a muchas cosas que uno no sabe o sí sabe de lo que está pasando en el planeta en relación a cambio climático, ¿no? Luego entraremos ahí. Estábamos hace un momentito discutiendo de estas cosas semánticas, de si al fenómeno le llamamos cambio climático o le llamamos calentamiento global, ¿no? Y a fin de cuentas, aunque sí, básicamente la pelea ha sido en que hablar de cambio climático es tratar de poner a lo que estamos experimentando ahora dentro de lo que serían fenómenos naturales, ¿no? El clima siempre ha estado variando a lo largo del tiempo, de las eras, ¿no? Ha sido más caliente bueno, hace 3 millones de años había unos 6 grados más que ahora, hace 125.000 años había 2 grados más que ahora, bueno, pues siempre ha cambiado y por lo tanto el clima cambia, ¿no? Y el punto esa es una perspectiva de tipo político, porque a fin de cuentas, cuando hablamos de calentamiento global nos referimos ex profeso al calentamiento que están produciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos estado emitiendo desde la revolución industrial. Entonces la connotación es diferente. Por un lado tienen un fenómeno natural del cual nosotros no tenemos nada que hacer, y en la segunda percepción del problema es un problema que está siendo causado por las actividades humanas y por lo tanto en el primer caso no tenemos nada que hacer, en el segundo caso sí tendríamos que hacer, porque si sabemos que las causas son las emisiones, pues la solución obvia de científico es pues cortar las emisiones, ¿no? Pero el cortar las emisiones a fin de cuentas representa meterse con la riqueza del planeta, con aquello que produce bienestar, que produce confort y que produce dinero. Entonces decir, ok, las causas de lo que estamos observando ahora del calentamiento son las emisiones y la solución hay que cortarlas, pues todo el planeta va a decir, bueno, pues dime cómo, ¿no? O sea, las compañías petroleras, las compañías que hacen autos, las compañías que viven de la energía, pues ninguno de ellos les va a gustar que se les vea a ellos como causantes de lo que estamos nosotros experimentando. Y acerca de lo que estamos experimentando, solamente les voy a dar unos poquitos ejemplos, algunos más creo que traigo en mi presentación, pero estas son cosas que se lee, por ejemplo, en Climate News, ¿no? Y dice aquí, el calor se está yendo para nuevos extremos, ¿no? O sea, estamos previendo que vamos a tener, básicamente el argumento aquí, que vamos a tener más ondas de calor, y esto está definido ahí como 3 días consecutivos, cuando las temperaturas rebasan cierto umbral. En realidad la onda de calor dependerá de dónde estemos. También estamos acostumbrados nosotros a ciertas temperaturas medias y por lo tanto lo que para uno sería una onda de calor, a lo mejor para un habitante de Mexicali le viene guango, pero una onda de calor en Mexicali representa ponerse en temperaturas
realmente muy altas, por ejemplo, para un habitante de la Ciudad de México. Y es interesante ver, porque de los daños de las ondas de calor, por aquí se han estimado, y les voy a decir durante ondas de calor, en los últimos 20 años, 148,000 personas se han muerto, ¿no? Y esto es extraño porque esto les ocurre más a los europeos que a nosotros, ocurre más en Europa que en América. Y esto estoy hablando un poco de este proceso. Pero son un montón de muertos que se le pueden achacar, a estas cosas de las temperaturas máximas. También, por ejemplo, para el 2075, si continuamos nosotros quemando combustibles a las tasas que lo estamos haciendo ahora, se estima que un 54% del planeta estará experimentando extremos de 5 grados centígrados cada 20 años. Esta es una discusión sobre estas cosas que se llaman periodos de retorno de estas ondas de calor, ¿no? Y entonces lo que estaba calculando es que lo que era un periodo de retorno de 20 años, o sea, una onda de calor que se produce una cada 20 años, en condiciones de calentamiento global se puede producir casi anualmente. O sea, son el tipo de cosas que nos estamos enfrentando. Ahora, para complicar estos asuntos, hablamos, por ejemplo, también de que cambio climático, por ejemplo, hay argumentos en relación al cambio climático que está, de alguna forma, afectando la crisis de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Y este es un argumento de hablar que en Siria, por ejemplo, no dice, el artículo no está diciendo que las causas, por ejemplo, de la migración de los sirios que se están yendo a Europa o que se están yendo a otros países, sea climático. Pero no tampoco se puede negar el hecho de que en los últimos 2 o 3 años Siria ha padecido unas de sus sequías más profundas históricas, ¿no? Entonces quiere decir que a un conflicto de un tipo le añadimos un conflicto de otro tipo y se vuelve un verdadero lío, ¿no? Eso que comentábamos, ¿no? El problema del cambio climático es que tiene un factor extra que los físicos, por ejemplo, no contamos con ellos, ¿no? Y es la mano del hombre, ¿no? La mano del hombre está ahí como espectadora, resolviendo ecuaciones diferenciales o lo que sea, pero desde la perspectiva del cambio climático está la mano del hombre como causante, está la mano del hombre como recipiente y está la mano del hombre como exploradora del problema. Entonces realmente se vuelven problemas muy complicados, en lo que parte del asunto es que hay cosas que controlamos mal y hay otras que controlamos mucho peor, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte esta. Por ejemplo, ¿cuánto del problema y de lo estresados que pueden estar los sirios sometidos a que nos estén bombardeando todos los días, si encima de eso además están padeciendo sequía, falta de comida, falta de agua, falta de tal? Bueno, pues el panorama se pone muy, muy feo, ¿no? Y pues ese es otro de estos problemas que teníamos platicando con Saúl. Sabemos que el clima es un factor de la migración, pero no sabemos hasta cuándo, ¿no? Y estos son retos, por ejemplo, son retos para científicos también, ¿no? Son retos para científicos, y mucho del reto que está en esto está en cuestiones de modelación, porque uno dice, bueno, eso es un problema de sociólogos que lo van a atacar como los sociólogos, ¿no? Se van a hacer 4 entrevistas, 4 esto, así. Estoy hablando como el arrogante físico que alguna vez fui, ¿no? Esto es disciplinas de menor degree, ¿no? Pero en realidad, esas son las que son más difíciles. Las nuestras son más fáciles. En realidad puede ser uno establecer ecuaciones diferenciales y tal, y más o menos resolverlas a lo bruto o bien. Una onda de calor, ¿qué tan localizada está? ¿O qué tan grande? No es mundial, ¿verdad? No es mundial, pero porque depende de los climas. De los climas tampoco es un clima el mismo en todo el planeta. Entonces tenemos climas asociados a latitudes altas, medias, bajas, si son continentales, si no son continentales, si están cerca de costas o no. O sea, esto complica enormemente el punto, y además si uno está acostumbrado a vivir en promedio a 15 grados, pues una onda de calor son 18 grados, ¿no? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se genera una onda de calor?
pues ahí es una fluctuación, realmente una onda de calor a fin de cuentas representa un exceso de energía localizado en una región, el cual puede ser producido por un montón de diferentes factores. Puede ser estabilidad atmosférica, puede ser la isla de calor, como en el caso de México, combinado con otros factores, y puede ser simplemente que la temperatura oscila de día a noche, de noche, entre estaciones, etcétera, pero sobre estas oscilaciones hay perturbación, hay, digamos, anomalías sobre estas perturbaciones, pues que pueden producir una onda de calor, ¿no? O sea, la explicación está a medios chiles, lo reconozco, pero es que el problema no deja de ser muy complicado, la extensión que va a cubrir esto. Es como los fríos intensos, ¿no? Los fríos intensos tienen que ver con estas ondas de Rossby alrededor del planeta. Si tenemos una onda de Rossby muy profunda, que es lo que nos pasa en los inviernos, pues tenemos aire continental frío que baja hasta nuestras latitudes, entonces podemos hablar de una onda de frío, y la onda de calor pues sería al revés, son ondas, lenguas de aire caliente que pasan por nuestro territorio, ¿no? Y otra vez pues, tenemos esto es una cuestión de carácter meteorológico, ¿no? Esta es otra de las cosas que tenemos que ver entre lo que es clima y lo que es el día a día, ¿no? El día a día es el estado del tiempo, ¿no? Hoy hace frío, mañana va a hacer calor, y pasado mañana vuelve a hacer frío, va a hacer calor. Eso es estado del tiempo, ¿no? Y clima es lo que esperamos en la época, ¿no? Es lo que esperamos en la época, es lo que esperamos en el largo plazo. Entonces, ondas de calor en ese sentido están más asociados a cuestiones de tiempo que a cuestiones de clima, pero otra vez, el tiempo se asienta en este sistema planetario que depende de la energía que tenga el sistema. Y vamos a ver, el cambio, el ponerle más gases de efecto invernadero, más dióxido de carbono, metano, óxido nitroso a la atmósfera terrestre, lo que hace es que pues, sea capaz de atrapar más calor, que a fin de cuentas hace que la atmósfera sea más caliente, que contenga más vapor de agua y que los ciclos hidrológicos se intensifiquen, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, por ejemplo, entre clima y estado del tiempo, clima y problemas meteorológicos, ¿no? Esto es lo que viene, lo que hacemos de hoy y mañana. Y también lo que pasa en la modelación es muy diferente, porque son modelos dinámicos para predecir el tiempo. El estado del tiempo podemos decir que predecimos, echamos a andar las computadoras hoy con condiciones iniciales de hoy y decimos qué va a pasar mañana, pasado o el otro. Si lo seguimos haciendo esto a lo largo del tiempo, va a resultar que a los 10 días truenan todas estas predicciones truenan, porque entran estas cuestiones de las inestabilidades por las no linealidades en las ecuaciones que estamos utilizando. Se vuelven problemas sensibles a condiciones iniciales y truenan. Entonces, ¿cómo modelamos el clima? Pues lo tenemos que modelar de manera diferente, ¿no? Ahí es más termodinámica lo que entra, lo que sale, lo que se distribuye, ¿no? Bueno, pero eso se los voy a dar aquí. Yo lo que quería aquí era un poco esto de cómo el clima, a fin de cuentas, nos viene a perturbar o nos viene a perjudicar por las cosas que hacemos bien o lo que hacemos mal, ¿no? Y esta es una cosa que está ocurriendo. El hecho de que ahora hay 6.000 millones de habitantes más que en 1900, pues es un punto importante, ¿no? Cuando al cambio de siglo, ¿no? De 1900 a nosotros, bueno, son 200 años, en esos 200 años hemos pasado de ser 1.000 millones de habitantes a ser 7.000 y pico millones de habitantes. Eso, por el hecho nada más de estar aquí, producimos lo que muchos biólogos y sustentólogos hablan de cambio global, o sea, mucha más gente, mucho más demanda de los recursos naturales, mucho más demanda de estas cosas. Pero encima de eso, le ponemos un acelerador que es el cambio climático, y quiere decir que si antes nos lo íbamos a acabar de poquito en poquito, pues ahora resulta que nos lo podemos acabar antes, porque existe este otro fenómeno que está ayudando, por ejemplo, a que se afecten los bosques, se afecte el agua, se afecte la salud, se afectan un montón de factores que antes pues lo calculábamos nada más con base en crecimiento poblacional. O sea,
factores que dependen del crecimiento poblacional o del PIB, ¿no? Cuando habla uno como físico y se da uno cuenta que empiezan a entrar otras variables en la modelación de uno, ¿no? Como la cantidad de gente en el planeta o, por ejemplo, el crecimiento económico, pues se da cuenta que ya está uno metiéndose en otro, es meterse en otro rollo, porque tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes por un lado, pero tenemos las ecuaciones o los modelos de crecimiento económico, los modelos de crecimiento poblacional, ¿no? Que el reto realmente es cómo acoplar eso, ¿no? Porque nosotros, bien o mal acostumbrados, queremos hacer modelos, ¿no? Modelos que podamos manipular, que podamos darle aquí y ver qué pasa, ¿no? Bueno, este es un reto grande, por ejemplo, en la simulación o en la, bueno, pues en la simulación del clima o la modelación del clima, porque quisiéramos nosotros tener un modelo muy grande, hacerle aquí así y ver cómo responde la política y si va a ganar o no Trump. Bueno, eso es lo que quisiera un político, ¿no? Que le pudiéramos dar ese tipo de respuestas. Y nosotros como con la deformación matemático-física y tal, pues queríamos construir modelos, ¿no? Y nos damos cuenta que las formas como los construimos en la actualidad no dan para eso. O sea, no dan. Si ustedes se imaginan ahí, lo platicábamos, ¿no? Esto, mis colegas, yo me he vuelto más difuso, tengo que... Si ustedes han escuchado de esta lógica difusa y sistemas para manejar sistemas mal determinados, vagos, con pocos datos, etcétera. Bueno, esta es una matemática que entra natural. Pero el punto que me ha ido volviendo más difuso, porque cuando mis colegas más numéricos me dicen, no, pues tengo escrita, mira mis ecuaciones de Navier-Stokes y tengo 8,000 líneas de cómputo y tal, y le digo, y a ver cómo está en esto, y dice, pues tengo 27 coeficientes en mis ecuaciones que no conozco bien, ¿no? Ah, le digo, pues está muy bien, o sea, vas a ser bien preciso, ¿no? O sea, si tú le das a cada uno de tus coeficientes un valor arbitrariamente, pues me vas a dar un valor muy preciso que es arbitrario, ¿no? Entonces, en estos modelos no hay manera de correr, y ustedes no hay manera de correr, por ejemplo, 10,000 veces un modelo de circulación general para tratar de determinar la curva de distribución, el PDF de la distribución de la variable que nos interesa basada en la variable que no conocemos muy bien o que conocemos dentro de ciertos intervalos. Se convierte en un verdadero lío y es por lo que me he vuelto difuso, ¿no? O sea, la información no es clara, es difusa, es escasa, es vaga, es tal. Por lo tanto, pues tratemos de emplear métodos que van con eso, o sea, no me metas una ecuación diferencial con todo conocido porque sí te doy un número creíble, pero mete el número perfecto con los datos imperfectos. Da imperfecto, ¿no? O sea, no hay manera. A ver esto. Bueno, esta es una cosa. Entonces, hablé primero de las ondas de calor que están influidas por esta atmósfera con más energía o con un ciclo hidrológico más. Hablé del problema de la guerra en Irak y en Irán, en Siria, perdón, que es un verdadero broncón, y además el problema se compone o está aumentado por el hecho de que llevan 2 años de sequía, que tienen problemas con el agua, van a tener problemas con la comida, se vuelve un verdadero lío. Y por último, déjenme ver qué más traía yo aquí, porque esto lo tengo aquí. Bueno, otro bonito problema, ¿no? Entonces, ok, estamos metidos en este ajo y entonces que tenemos que hacer esfuerzos muy grandes, que eso se trata de COP21, queremos hacer esfuerzos muy grandes, tenemos que rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que acudir, aquí hay un chorro de esto, el ININ tendría futuro, digamos, en el contexto de cambio climático, porque la energía nuclear se está volviendo está otra vez en el discurso como una energía que no contamina, que no emite dióxido de carbono a la atmósfera o gases de efecto invernadero. Entonces por ahí tienen esperanza. Yo les confieso que no soy muy pro, pero eso es harina mío, ese es mi problema, ¿no?
Pero bueno, pues son cosas que vamos a tener que ir pensando en alternativas energéticas, porque no vamos a poder proveer toda la energía por vía de quema de combustibles fósiles. O sea, Claro. está haciéndole daño al planeta. Estos son 3 ejemplitos difíciles de atribuir, pero al menos están ahí: las ondas de calor, las guerras en Irak y Siria, la problemática del hambre en el Sahel, los problemas de la sequía en el norte y en el sur de México. O sea, una de las, como dice un colega mío, que es más economista, ambos trabajamos en cambio climático, él habla desde la economía, yo hablo desde otra perspectiva, y me dice: ¿sabes qué, Carlos? Pues hay que hacer lo que dicen estos economos colegas míos. ¿Y qué dicen? Pues hay que hacerse más rico, ¿no? O sea, para adaptarse a las ondas de calor, al cambio climático, a la falta de agua o de comida, pues lo único que tienes que hacer es hacerte más rico, ¿no? Tienes más dinero y puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces, una de las soluciones al problema del cambio climático es hacerse más rico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace uno más rico en un planeta como el nuestro? Ahí les da un ejemplito. Entonces, el título del artículo es: Estados Unidos bloquea el plan de la India para su producción de energía solar. Está todo dado, ¿no? Entonces está el discurso de vamos a hacer todo lo que podemos. La India tiene 1.000 millones de pobres, ¿no? O un poco menos. O sea, las broncas que tenemos en México ellos los tienen a lo bestia, ¿no? Nosotros aquí hablamos de la mitad de la población en condiciones de pobreza, ¿no? 50 millones de habitantes. En la India pueden hablar de 700 millones de habitantes, 800 millones de habitantes. O sea, tienen un broncón enorme. Pero bueno, de repente están aquí creciendo al 7% anual también. Van como rayo, pero claro, cuando partes de cero, cualquier ganancia es buena. Dividir entre cero está bien, ¿no? Todo se va acá, ¿no? Entonces lo que ocurre con ellos es que dicen: bueno, pues nosotros estamos muy preocupados con el crecimiento, sabemos que no nos podemos ir por las energías convencionales y vamos a meterle muchas ganas a la energía solar. Entonces ellos planean un proyectote de muchos miles de millones de dólares, ¿no? Y lo que ocurre es que en una de las previsiones de los contratos que están haciendo para echar a andar su proyecto es que después de unos X años, que el contenido indio dentro del proyecto de energía solar que se está negociando con SEA tiene que ser tanto por ciento. O sea, los indios quieren aprovechar la ocasión para quedarse y hacerse de tecnología y echar a andar tecnología. Esto lo quieren hacer por celdas fotovoltaicas o lo que sea, ¿no? Entonces los indios dicen: no, parte tiene que ser insumos nacionales. Entonces la WTO, o ¿cómo se llama? The World Trade Organization, los que se dedican a controlar cómo se hacen negocios en el planeta, le ponen tacha al proyecto de la India. Y le dicen que no se puede, porque esto viola no sé qué rollo de los convenios internacionales. Entonces quiere decir que la India, con esfuerzo, con ingenio, con ganas de irse a una alternativa energética, llega a un organismo internacional que tiene que ver con el comercio y lo friega. Le dice: pues no lo puedes hacer. Entonces la India, la única opción que tiene es que le salga más caro, que no pueda educar a ningún indio en cuestiones de esta tecnología y que todo se lo compre. Pues ¿a quién se lo va a comprar? A Alemania, a Estados Unidos, pues quién sabe por dónde lo va a comprar, ¿no? Pero son estas trampas, ¿no?, en las que estamos metidos para tratar de arreglar un problema que relativamente nosotros como científicos villamelones lo tenemos relativamente claro, ¿no?, pero que no hay manera de resolver, porque entonces estamos metidos en esta especie de reino el reino del cachirul, de la trampa, de ser más listo que el vecino. Adam Smith ya lo hizo hace 8.000 años, ¿no?, el inventor de la economía, y es que el que tiene, poniéndolo en términos mexicanos, es el que tiene más saliva, traga más pinole, ¿no?
y así está el planeta funcionando en esos términos, ¿no? Entonces, estamos fugidos, para que se lo diga yo en portugués y no suene tan feo, ¿no? Igual que los indios de aquí. ¿No? A ver, ahora sí, déjenme, voy a pasar como rayo aquí y vamos a decir a las negociaciones estas de... Bueno, como ven ustedes aquí, esto es por donde entra la ciencia del calentamiento, ¿no? Y es sumamente sencillo, no me voy a detener mucho, aunque me pudiera detener si ustedes me dicen, doctor Gay, no asuma tanto, asuma menos. Pero bueno, la verdad es que el Sol a la izquierda manda radiación, ¿no? 4 rayos ahí, 4 rayos que nos mandan en línea recta, y esos rayos pues vienen de un punto, divergen, ¿no? Y esos rayos van marcando a una área que cada vez es mayor, ¿no? Y esto quiere decir entonces que el flujo de energía va como 1 entre el área de ese cuadradito, y entonces tenemos 1 entre r cuadrado, ¿no? Esta es la base de por qué, si podemos calcular la intensidad de la radiación, bueno, no la intensidad, sino los flujos de energía solar a nivel de la Tierra, pues lo puedo calcular para cualquier planeta en cualquier distancia y tal. Y lo mismo haría cualquier científico marciano. Él sale, mide su radiación ahí, le aplica la regla del 1 entre r cuadrado y dice, pues en la Tierra esta es su radiación, ¿no? Esto es entonces el orden cerísimo de todo esto. Y el otro es el modelo de orden cero de clima, ¿no? Este es un modelo de orden cero de clima que dice, bueno, a la distancia que está el planeta, los rayos solares nos llegan paralelos, ¿no? Ya estamos muy lejos, nos llegan paralelos. La Tierra ofrece un obstáculo que es un plato, ¿no? Un círculo, ¿no? Intercepta esta radiación, este es el área aquí, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, pues incide una cierta radiación, que es esta, la radiación por pi por r cuadrada, la radiación solar intercepta esto, y esta es la cantidad que está siendo bloqueada. Ahora, la Tierra lo que ocurre es que parte de esa radiación la refleja, la parte de la radiación solar que le llega al planeta la refleja, las nubes, las cubiertas de hielo y nieve, todo esto refleja radiación hacia afuera, entonces realmente se queda nada más 1 menos esa fracción que está reflejando el planeta, y es la energía que está disponible, es la energía que está disponible en el planeta, ¿no? Esto se llama el albedo planetario, o sea, más nubes blancas, más albedo, menos radiación solar que se queda en la Tierra, ¿no? Y por el otro lado, también se lo saben ustedes muy bien, el cuerpo negro emite como sigma t cuarta, entonces la Tierra absorbe como un plato, pero emite como una esfera, ¿no? Entonces tenemos aquí 4pi por r cuadrada por sigma t cuarta. Entonces de ahí ustedes pueden despejar la temperatura, o sea, a partir de la radiación solar pueden ustedes calcular la temperatura del planeta. Y esto es lo que realmente hacemos como orden cero para saber cuál es la temperatura de Venus, ¿no? Sabemos cuánta radiación le llega, tenemos visto cuánto está reflejando y le calculamos la radiación al planeta. En realidad, esta es radiación como un todo, ¿no? O sea, para la Tierra, por ejemplo, nosotros podemos calcular como 250 y tantos grados, 255 grados Kelvin. Y esto en realidad es muy frío, ¿no? Son 18 o 20 grados menos de lo que nosotros observamos aquí. Pero por otro lado, esa es precisamente la evidencia de que el efecto invernadero está funcionando. El marciano me diría que eso es lo que él calcula, ¿no? Él ve la Tierra lejos, ¿no? Le calcula ahí la radiación solar, le calcula el albedo, le dice la temperatura de la Tierra son 255 grados Kelvin. Le falta la atmósfera, eso. La atmósfera en cierto sentido está metido aquí, en la parte del albedo planetario, ¿no? Esto es como tal, ¿no? Este es el orden cero, le falta un chorro de detalles, o sea, así muchos físicos. El modelo de atmósfera, que tengo yo, es el equivalente de las ecuaciones de Einstein para la curvatura del universo. El cálculo para la Luna, ¿cuánto daría? ¿No sabes qué? Es por el estilo que para la Tierra, yo creo. Porque el flujo va a ser el mismo que recibe la Tierra
Sí, sí. Pero no y, la veo. y el reflejo, pues calcúlense ustedes. Okay. ¿Cuánto? No le preguntaste si sabía, ¿no? No, por eso digo yo, no, es como la temperatura. Esta temperatura que yo calculo aquí es... sea serio. No, estoy siendo serio. No me molestaba. No me moleste. Ustedes lo conocen mejor que yo. Para la Luna seguramente será muy parecido al de la Tierra, pero está a la misma distancia. Es un planeta que esto también refleja. Esto le digo, Venus, la temperatura de Venus es muy parecida a la temperatura de la Tierra, la que calcularíamos nosotros, a la que calcularía el marciano. ¿Por qué? Pues está más o menos a la misma distancia. Venus es un planeta mucho más nuboso que la Tierra, y en conjunto la temperatura de Venus es alrededor de 1 grado Kelvin diferente que la temperatura de la Tierra, calculada así. Ahora, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de la temperatura que sale del planeta, no estoy hablando de la temperatura por eso digo, si a mí un marciano me calcula la temperatura y me dice 255 grados, yo le digo, no es cierto, yo estoy como a 280 y tantos grados, ¿no? Y los dos estamos en lo correcto. Lo que pasa es que él está viendo la temperatura a niveles de la atmósfera de la cual está escapando radiación, y esa es una temperatura mucho más baja que la que tenemos en superficie. Entonces la diferencia de temperatura energética de la atmósfera, que es la que en realidad estaríamos calculando aquí, es diferente de la temperatura de la superficie, y eso es un síntoma del efecto invernadero. Ese es un síntoma de que el hecho de que existe una atmósfera hace que estas temperaturas sean tan contrastantes. En la Tierra pues significan esto, creo que son 18 o 20 grados, pero para Venus, por ejemplo, pueden significar 500 grados Kelvin. Sí. O sea, la temperatura en el tope de la atmósfera de Venus y en el de su superficie pueden ser 500 grados, ¿no? Bueno, Es altísimo. a ver qué más tengo aquí. Esto nada más voy a pasar porque esto es ok, yo tengo el orden recontra cero en las primeras ecuaciones, ¿no? Y ahora lo que tengo es qué puede modular la cantidad de energía que recibe el planeta. Bueno, pues lo que lo puede modular es la distancia, por ejemplo. Al recorrer una elipse va a haber veces que está más cerca, veces que está más lejos, entonces ahí entra una modulación. El hecho también, lo que ocurre también, y hay otro tipo de perturbaciones que se van a ver aquí. La Tierra, como un trompo, ¿no? También tiene una inclinación de su eje de rotación y nuta, ¿no? Y también precede. Entonces, con la nutación, con la precesión y con la rotación en su órbita, se introducen variaciones, por ejemplo, en la distancia a la que estamos, y por lo tanto va a haber variaciones en la cantidad de energía que recibe la atmósfera, y por lo tanto va a haber variaciones en lo que nosotros podemos observar de la atmósfera. Y esto está un poco aquí representado. Esto es los cambios en la excentricidad de la órbita terrestre, la precesión